Y dentro de esto decíamos que el síntoma cardinal, que es el gatillo que da origen a todo el proceso de investigación y protección de ese paciente, es el dolor precordial. Antes de pasar a algo ya físico como el electrocardiograma, que intentaré hacerlo en esta misma clase, quiero recopilar un poco lo que han visto con sus profesores de cardiología y el abordaje probabilístico y fisiopatológico que han visto conmigo. Entonces, el síntoma cardinal es el dolor precordial. Despejemos eso. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se produce ese dolor? ¿Por qué? Muy bien. Se produce un proceso isquémico. ¿Y cómo eso se transforma en dolor? Sí. Es un resultado de un imbalance entre oferta y demanda, y eso es una isquemia. El momento en que o se obstruyó y se cerró la oferta, aunque haya demanda baja, hay imbalance, o en el caso de la angina de pecho, es que está disminuida la oferta a tal punto que si la demanda aumenta sobre límites adecuados, sobre límites normales, o de vida normal, entonces se produce la angina de pecho, y les recomendaba yo la clasificación canadiense en 4 clases. Pueden usar el New York Heart Association también. Pero ¿cómo es que esa isquemia provocada por que se cerró la oferta o aumenta la demanda, cómo es que eso se transforma en dolor? Fisiopatología del dolor. ¿Qué ocurre? Hay terminaciones nerviosas en el miocardio. Terminaciones nerviosas en el miocardio, libres. Estas terminaciones nerviosas son las que captan la isquemia y por vía aferente van hacia dónde. ¿Hacia dónde? Isquemia, terminaciones nerviosas, y van al centro del dolor, al cerebro. Sí, pero ¿por dónde? Vía aferente, desde esas terminaciones nerviosas en el miocardio, van hacia los 5 primeros ganglios simpáticos. Y de estos 5 primeros ganglios simpáticos van a dónde y por dónde. Van por los ramos comunicantes blancos y grises hacia dónde. Hacia los ganglios basales. A partir de este momento van a confluir, va a haber una confluencia de todas las terminaciones nerviosas. ¿Hacia qué tracto medular? No estamos estudiando fisiopatología de la enfermedad coronaria. ¿Cuántas clases llevan ya? Y mira, por aquí es por donde debemos empezar, realmente. Por el tracto espinotalámico. Y el tracto espinotalámico conduce este estímulo doloroso ¿hacia dónde? Por Dios, no me hagan quedar mal. Digan quedar mal a sus profesores. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo, muy bien. Y del tálamo va hacia dónde. ¿Quién debe decodificar este estímulo y decir decodificado este estímulo es dolor? ¿Quién hace eso?
corteza cerebral. Y la corteza lo transforma en dolor. ¿Quiere decir que la vía solamente es simpática? ¿Puede transmitirse por vía parasimpática? ¿Vías colinérgicas? ¿Puede? Claro que puede. Hay terminaciones parasimpáticas, sobre todo en el miocardio, en la cara diafragmática del corazón. ¿Irrigado por qué coronaria? Derecha. Muy bien. Entonces, desde la cara inferior, el estímulo isquémico va a ser conducido por vías colinérgicas. ¿A través de qué nervio? Vago. A través del vago. Muy bien. Y si va a través del vago y voy a tener esta participación colinérgica, además del dolor, puedo tener ¿qué cosa? Náusea. Bravo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vago, 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 vago. ¿Ah? Eso es simpático. Vago, pero algo que es capaz de terminar en diaforesis y puede producir el vago, y que es bradicardia, y que es hipotensión arterial. En respuesta a eso, vas a tener respuesta simpática, que es la diaforesis. Pero el vago puede tener esa participación. Por lo tanto, un infarto de miocardio de cara inferior se va a acompañar de bradicardia y se va a acompañar de náusea. Como nosotros estamos en la medicina del siglo XXI, cuando yo me voy a poner a estudiar ya infarto de miocardio y voy a buscar la literatura y yo quiero saber qué tan importante es el dolor precordial, qué tan importante es la náusea, qué es lo que voy a buscar en la literatura, qué voy a buscar para saber qué tan importante es ese síntoma, porque ya no quiero ser el médico que fue el doctor Palacio del siglo XX, quiero ser mejor, y para ser mejor ya me enfoco ahora, medicina basada en evidencia. ¿Qué voy a buscar? La likelihood ratio, muy bien. Es decir, lo que yo voy a preguntarle al programa que esté investigando es en el dolor precordial de tal característica, ¿cuál es el likelihood ratio? La otra información que necesito es en la población, cuál es el pretest odds. Es decir, en esta población de raza negra, diabética, hipertensa, fumador, en esa población, cuál es la prevalencia. Ya tengo los dos datos, con estos datos voy a tener el resultado, el post-test. Pero con el síntoma o el método diagnóstico yo voy a averiguar el likelihood ratio. ¿Y qué es lo que espero que me diga la información a la que yo le estoy preguntando? Que mi síntoma, dolor precordial, tiene un likelihood ratio que es números. Muy bien, es decir, por lo menos el doble. Pues estoy hablando de la sensibilidad, la proporción de este síntoma, del dolor precordial o de esta náusea, versus ese síntoma, dolor precordial o náusea, en el paciente sin infarto. Y entonces esperamos que por lo menos sea 2-1. Van a encontrar, en algunos casos, yo me he encontrado con eso, de algunas cosas importantes. Me parece que radiación a brazo izquierdo, que es lo que inmediatamente pensamos los médicos, radiación a brazo izquierdo por el borde interno del brazo. Por eso he encontrado likelihood radios de 1.5, 1.6. Bien, entonces yo quiero un likelihood ratio alto. Likelihood ratio alto por encima de 2. Lo voy a empezar a considerar acercándose a 3. Y es ya definitivo para mí si tengo un 9 o tengo un 10 de likelihood ratio. Y con un 9 o un 10 de likelihood ratio y una prevalencia alta, el post-test va a ser bien fácil.
Fíjate cómo se me facilita el ejercicio de la medicina cuando tengo ese paciente. Y ustedes van a encontrar que en el análisis del síntoma puedes diferenciarlo. El dolor al pecho con radiación al brazo izquierdo, dolor al pecho con radiación a los dos brazos, dolor al pecho con radiación a cuello, y los puedo ir separando a ver cuál tiene un mayor likelihood ratio. Y si eso no está en investigación, no está reportado, miren, tienes un proyecto de investigación en sus manos si es que vas a seguir esa carrera. Es verdad, muy fácil de desarrollarla. O empiezas a hacer multivariados. Esto sí, pues, lo conversan, le cuentan ustedes a los profesores de cardio o a los de bioestadística, lo que yo les he contado. Dice, sería bueno que ellos, los que están manejando bioestadística, saber cómo analizar multivariado. Porque cuando yo le hablo del likelihood ratio, le hago de univariado, es decir, 1 por 1. Pero obviamente, cuando vamos sumando, los likelihood ratio van aumentando. Si yo tengo un likelihood ratio alto de dolor precordial con determinada característica, que de paso, solo para dejarlo sentado, eso no lo están viendo conmigo, pero lo ven con sus profesores de cardio, ¿cuál es el dolor precordial característico del infarto? Opresivo, muy bien. ¿Dónde? Retroesternal, mitad del pecho, muy bien. Me han enseñado los profesores que el paciente usualmente se lo señala como con la mano entera. Si lo señala con el dedo, escuchen, ¿se acuerdan que estudiamos los likelihood ratio negativos? Eso entra en un likelihood ratio negativo, ¿no? Cuando el dolor, por ejemplo, me lo está señalando con el dedo, o yo lo puedo despertar presionando, o el dolor aumenta con la respiración, lo cual quiere decir que es pleurítico. Eso entra en likelihood ratios negativos. Pero el likelihood ratio positivo, obviamente, es un dolor retroesternal, opresivo. ¿Qué más? Se presentó como reposo, el ejercicio. Es infarto, el reposo. Porque no es que aumentó la demanda, es que se cerró la oferta. Es el ejercicio cuando el ejercicio aumenta la demanda, entonces eso es una angina. Aquí es un dolor al reposo. Muy bien. Entonces tienen ese concepto claro. Y obviamente, como dijimos que se transmitía por vías simpáticas, ganglios simpáticos, ¿qué es lo que va a haber? Es respuestas simpáticas, es decir, diaforesis. Existe esa respuesta simpática. ¿Existen estudios del likelihood ratio para náusea? Claro que lo hay y lo puedes encontrar. La náusea tiene un likelihood ratio alto. Obviamente, tienes que considerarlo bien porque la náusea, siendo inespecífico, comparativamente con el dolor precordial, como lo acabamos de describir nosotros, es un dolor bien específico. La náusea, siendo que está presente en el infarto, no es específico y por lo tanto, al no ser específico, tiene una baja especificidad y por lo tanto, el 1 menos especificidad para hacer el likelihood ratio es alto. Entonces me da un denominador alto y por lo tanto puede darme un likelihood ratio bajo porque el denominador fue alto. Sí está claro lo que digo, sí me están siguiendo, ¿verdad? ¿O no? Los veo con cara de dudas. Lo que estoy diciendo es, dolor precordial, como lo describimos, es muy, muy específico, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una alta especificidad, 90%, quiere decir que la celda B, el 1 menos especificidad va a ser 0,10. Y ese 0,10 va a ser el denominador cuando busque el likelihood ratio. Sí, sí me siguen allí, ¿verdad? En cambio, si el síntoma no es específico, como la náusea, diga usted 60%, quiere decir que la celda B o el 1 menos especial va a ser 0,40.
Y eso va a ser el denominador más alto y por lo tanto el resultado me va a disminuir. Entonces, el likelihood ratio va a ser más bajo. No obstante, sorpresivamente, náusea tiene un likelihood ratio realmente alto. Es bien importante la náusea por las razones que hemos dicho. Entonces, yo ya sé cómo buscarlo, qué es lo que me interesa. Ya tengo el abordaje fisiopatológico, el siguiente el abordaje probabilístico. Luego yo puedo ir a las guías clínicas, ¿verdad? Que es el tercer abordaje, ¿se acuerdan? Quiero que lo vean ustedes permanentemente con sus profesores de cardiología y lo consulten conmigo. Quiero saber que están avanzando ustedes en eso. Bien, si me voy a las guías clínicas significa que aquí me llegó el paciente, ya lo tenemos aquí acostado, dolor precordial sudoroso, pálido, frío, y está el paciente con dolor. Guías clínicas, ¿qué voy a hacer? Sí, voy a tomar signos vitales y voy a tomar un electrocardiograma. Hay algunas cosas en las que no quiero perder tiempo, porque ustedes las tienen en las guías clínicas, tomas presión, pulso, temperatura. Hay cosas que tampoco quiero perder tiempo, pero quiero que lo tengan claro. El paciente lo llamó a su consultorio, ¿verdad? ¿Usted qué le dice al paciente? Dijo dolor al pecho, o usted lo conoce y sabe que tiene factores de riesgo porque es diabético, o sabe que ya es coronario. En todo caso, a usted le resulta altamente sospechoso de que eso sí es un infarto. Está en el teléfono. ¿Qué le dice usted? Tráigamelo enseguida. ¿Le dice eso? No. Usted le dice al hospital. No a mi consulta, al hospital. ¿Por qué no hay forma de perder tiempo? Porque si es un infarto, ¿usted qué pretende hacer? Quiere hacer menos de 90 minutos por si acaso se angioplastía. Y entonces no puede perder 15. Entonces no me lo trae al consultorio. Lo lleva al hospital donde usted trabaja. Y entonces, como usted no sabe lo que le va a hacer el médico residente y usted no va a llegar de inmediato, usted llama al hospital y dice ¿qué cosa? ¿Qué dice? Médico residente, oiga, quiero que haga. Muy bien. Es decir, vea, le estoy mandando al señor o señora fulana de tal, creo que puede tener un infarto, dolor precordial. Por favor, no electrocardiogramas en la emergencia, no lo detenga en la emergencia, directo unidad coronaria. Y ahí le tomas el electro. Obviamente otras cosas que están estudiando en las que yo no voy a entrar, le abres la boca, le tiras la aspirina, oxígeno, vía, etc. ¿Verdad? Pero en lo posible te saltas la emergencia y te vas directamente a unidad coronaria. ¿Verdad? Bien, para seguir con el abordaje probabilístico, lo que voy a hacer ahora a este paciente, obviamente voy a intentar aliviar el dolor, ponerle oxígeno, poner una vía, etc. Pero el siguiente punto que hago es un electro. Dolor característico, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Se acuerda que inicialmente hablábamos de los 3 grupos, ¿no? El paciente que tiene un dolor anginoso típico de infarto, el paciente que puede tener un problema coronario, pero no necesariamente ser agudo, y el paciente que tiene un dolor no coronario. Ahora estamos con un paciente con un dolor coronario característico y llegó y le va a tomar un electro. Los resultados pueden ser que tengo diagnóstico de infarto agudo en el electrocardiograma. Puede ser que no tenga diagnóstico de infarto agudo, pero tenga diagnóstico de isquemia aguda. O puede ser que no tenga nada, que no tenga resultados. Primer caso, primer punto que voy a hacer. El paciente sí tiene un dolor típico y tiene signos electrocardiográficos de cambios agudos.
Nos vamos deteniendo poco a poco, pero al final es una visión panorámica. Usted le está ordenando al uno que tome el electrocardiograma y el otro le está sacando sangre para hacer ¿qué exámenes? ¿Qué son cuáles? CPK total, MB y troponina. Punto. Punto. ¿Cómo es la curva de esas, de la MB? Sube y baja rápido. ¿Cómo es el de la troponina? Pero sube rápido. Igual sube rápido, pero baja más lento. ¿Verdad? Son las curvas que usted va a tener. Antes, anécdota, mi tesis doctoral fue las enzimas del infarto de miocardio. Obviamente aquí no se hacía CPK y yo hice la tesis sobre CPK total, no había MB. Más bien hice isoenzimas de la dehidrogenasa láctica y las transaminasas. Pero en esa época se hacía las enzimas de la dehidrogenasa, ahora ya no es necesario porque tiene estos otros. Se van a encontrar que muchas de estas cosas son nuevas. Y por ejemplo, ustedes van a encontrar que la prevalencia que lo necesitas como el pretest aumentó en las poblaciones después de la troponina. ¿Verdad? Entonces, cuando quieres comparar un método diagnóstico, tienes que ver con qué pretest estás empezando. Si empiezas con la población estudiada troponina o no estudiada troponina. Muy bien, estoy en el electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma puede ser diagnóstico de infarto agudo. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los signos electrocardiográficos de infarto agudo? Elevación de segmento ST de 1 o 2 milímetros. ¿Y qué más? ¿O qué más? No, eso es isquemia. Y Q, presencia de Q nueva. Presencia de onda Q, infarto agudo de miocardio. ¿Verdad? Resulta que el paciente sí tiene el dolor típico y tiene elevación de segmento ST en dos, por lo menos en dos derivaciones contiguas, y tiene onda Q por lo menos en dos derivaciones contiguas, la elevación de segmento ST 1 o 2 milímetros, convexa, tiene eso, empiezo o continúo con todo el protocolo, con todas las guías clínicas de unidad coronaria. No tiene eso el paciente, tiene solo cambios de isquemia aguda, que serían ¿cuáles? Cambios en la onda T invertida en dos derivaciones. Podría no ser invertida. La onda T tiene dos ramas. Ojalá ya hayan estado estudiando esto. El electrocardiograma tiene tres ondas, la onda P, Q, R, S, T. Esa es la forma de la T. Tiene una rama lenta, una rama rápida. Ascendente lenta, descendente rápida. Si yo tengo no inversión de T, pero la T se me hace picuda, igual tanto la ascendente como la descendente también es isquemia. Y cuando tengo inversión de T, lo que quiero ver es si además de la inversión de T, la tengo con dos ramas iguales. Bien. T. ¿Qué otra cosa en el electrocardiograma? Infradesnivel. Infradesnivel, punto J. Infradesnivel de 1 o 2 milímetros en una o dos derivaciones contiguas. Y la última es
No, eso es infarto. Eso fue lo primero. Eso es lo que ya vimos. Estamos hablando ahora de isquemia. Es decir, lo primero es, el electrocardiograma puede ser que me dio infarto agudo, que significa onda Q y supradesnivel. No me dio infarto agudo, me va a dar isquemia aguda, es decir, no hay esto que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que puede haber para diagnosticarlo como isquemia aguda? Es infradesnivel o inversión de onda T. ¿Y qué otra cosa podría haber? Como isquemia aguda, no como infarto agudo. ¿Ah? Si tienes bloqueo de rama izquierda no puedo ver. Muy bien, sí. Si tienes bloqueo de rama izquierda no puedes leer un infarto, y ya vamos a ver por qué es eso. Pero si el paciente presenta, yo conozco al paciente y se me presenta con un bloqueo de rama izquierda nuevo, eso lo asumo como isquemia. Lo asumo como isquemia. Y la pérdida de la relación de la onda RS. Sí. Si en las precordiales quiero ver si va aumentando bien la onda R, claro. Sí. Vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso. Pero ahora hablemos de lo que con claridad tienen que tenerlo. Pero vamos enseguida a enfocarnos en esos otros aspectos. Entonces ya el paciente tiene un infarto agudo porque tuvo supradesnivel o tuvo onda Q en dos derivaciones contiguas. Muy bien, ahora no tiene un infarto agudo, pero tiene signos de isquemia aguda. ¿Qué voy a hacer si tiene signos de isquemia aguda? Quiero saber si existen factores de riesgo añadidos. Por ejemplo, si este paciente tiene estertores. Si tiene estertores vivasales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si tiene estertores, ¿qué significa que ha estado pasando con la presión? Con la presión. Muy bien. Significa que hay congestión pulmonar. Va a haber una hipertensión venosa pulmonar. Porque lo que ha ocurrido es que si el miocardio no se está contrayendo bien, porque un 20% está infartado o isquémico y no se contrae, al no contraerse pierde capacidad de bomba, pero esa sangre se va quedando dentro del ventrículo. Y al quedarse en el ventrículo, ¿qué pasa con la presión dentro del ventrículo? Aumenta. ¿Cuánto es lo normal? 10. 10 es lo normal. Si eso sube por encima de la presión oncótica, que es 30, entonces va a significar que en el éxtasis que hace retrógradamente aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, el paciente va a hacer estertores. Entonces, si mi paciente presenta estertores, infiero que la isquemia es tan severa que ha aumentado la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, por encima de presión oncótica, estoy haciendo edema de pulmón. Entonces, si mi paciente no tiene signos de infarto agudo, tiene simplemente signos de isquemia aguda, pero se acompaña de este factor, es decir, hay estertores, significa que lo voy a tratar como infarto. Siguiente cosa, si mi paciente está hipotenso, si la presión arterial está por debajo de 100, o si tengo algún otro signo, no clínico todavía, pero sí en la medida de la presión arterial, ¿cuál signo de bajo gasto puedo tener en la presión arterial? Uno es que la presión esté debajo de 100. ¿Cuál otro? El otro es que la presión diferencial sea menor al 25% de la presión sistólica. Es decir, si está, imagínense que está en 100, pero está en 180, presión diferencial es menor al 25% de la presión sistólica, eso significa bajo gasto. ¿Cuál es el gasto cardíaco normal? ¿Cuánto? 5 litros.
5 litros. ¿Qué es el índice cardíaco? Por metro cuadrado de superficie. Muy bien. Un bajo gasto por metro cuadrado de superficie es por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Entonces, si tengo un paciente que no tiene signos de bajo gasto, es decir, no está pálido, sudoroso, frío, y la presión arterial no está debajo de 100, asumo que sí tiene bajo gasto, sí la presión diferencial es baja, y asumo que su índice cardíaco es menor a 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Por metro cuadrado de superficie. Muy bien. En ese caso, igual, lo voy a tratar como infarto y ya conversamos brevemente y lo están conversando con los cardiólogos cuál es el tratamiento que ustedes van a hacer. Me lo van a mencionar ustedes, sin embargo. Pacientes no tienen ningún cambio electrocardiográfico. Dolor precordial típico. No hay cambios electrocardiográficos. ¿Qué necesito ver? Si hay estos factores de riesgo. Si hay estertores y si hay estertores y si hay disminución de la presión arterial. Olvidaba uno muy importante, que tenga galope auricular o más serio aún, que tenga galope ventricular. Porque allí significa que no solo que me está haciendo ya bajo gasto, sino que me está haciendo insuficiencia cardíaca, acompañada de galope auricular y galope ventricular. Si el paciente me hace taquicardia, significa que los tiempos diastólicos se han acortado y como los dos galopes son diastólicos, pueden juntarse. Entonces no lo puedo diferenciar y tengo un galope de suma. Ya veremos eso un poco más adelante y con más precisión. Pero si el paciente no tiene cambios electrocardiográficos, pero sí tiene estos problemas, significa que igualmente lo voy a tratar como infarto. Como infarto. Vamos a detenernos un poco en el asunto electrocardiográfico y el asunto clínico. Pero sí quisiera que me sumaricen ustedes. Si el paciente les llegó antes de los 90 minutos, ¿qué van a hacer? ¿Vas a hacer? Angioplastía y a poner un stent. Muy bien. Eso es lo que va a hacer usted. Si le llegan los 90 minutos. Si el paciente no le llegó dentro de los primeros 90 minutos, o llegó dentro de los primeros 90 minutos, pero usted sabe que no va a poder hacer la angioplastía en los primeros 90 minutos porque la máquina hay que prenderla, no tienen los técnicos, y a veces sucede eso en nuestros hospitales, aún que tienen esta facilidad, a medianoche, por ejemplo, en que no lo tenga. En ese caso no pierde tiempo, sino que va a hacer directamente trombolisis. Obviamente usted va a quitar el dolor y lo va a quitar ¿con qué? Lo quita con morfina. Lo quita con morfina. Al paciente le va a dar usted antiplaquetarios, que son ¿cuáles? Muy bien, aspirina, clopidogrel. Lo va a poner en oxígeno. ¿Le daría a usted un antiinflamatorio no esteroide? ¿Por qué no? Ya lo sabes, es un clase 3. Clase 3. Y si el paciente viene tomando eso, tiene que suspendérselo. La verdad, la mayor parte de todo lo que hemos hablado son clase 1 con nivel de evidencia A. Esto va a tener montones de variaciones. Es el paciente a quien le hizo la trombolisis, le haces o no lo haces el stent. Bien, le hizo el stent, le das trombolisis. Ahí hay diversas clasificaciones, 2A, 2B, etcétera, que las discutiremos en su momento, pero ustedes ya saben cuál es el nivel de evidencia, cómo buscar la evidencia en cada cosa que se les va a plantear. Eso es lo importante, que ustedes sepan cómo manejar el instrumento de la evidencia, cómo buscarla y cómo aplicarla a su práctica clínica. Vamos un poco a la electrocardiografía.
¿Verdad? Ya están viendo electrocardiogramas, ¿no? Sí. ¿Qué produce la onda eléctrica? Muy bien. ¿Depolarización de qué cosa? ¿Qué es el potencial de acción? Es el gradiente eléctrico extra e intracelular, a eso se refiere, el potencial de acción. Potencial significa algo que va a ocurrir. Potencial de acción es la potencialidad de que ocurra una acción, y esa acción es consecuencia de un gradiente. ¿Cuál es ese gradiente? Menos 90. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se produce el potencial de acción? ¿Cómo? ¿Entrada de sodio por dónde? Por los canales rápidos de sodio. Muy bien. ¿Y eso le produce qué fase? ¿Fase? ¿Cómo se llama? No, se llama fase 0. Fase 0, eso no es fase 1. La depolarización, es decir, el QRS del electrocardiograma, todo el QRS es solo fase 0. Nada más. Lo que va a ocurrir, ¿por qué se llama depolarización? Muy bien, porque tienes una célula que está polarizada. ¿Polarizada qué significa? Como estábamos hablando de que menos 90 significa que aquí adentro, negativa, y afuera es positiva. Es decir, eso significa que está polarizado. Para depolarizarse tiene que ocurrir una injuria. La injuria es el estímulo eléctrico. Eléctricamente se llama injuria. No es que realmente hay una injuria. Se produce un estímulo eléctrico aquí. Una injuria que lo que hace es depolarizar. Depolarizar es dejar de estar polarizado. ¿Qué significa eso? Que estas positivas entran a la célula. Les ruego por favor que cuando yo dé clases no conversen. Me prestas atención absoluta a mí, si no, no vienes. ¿Queda claro? Bien. Entonces, polarizado significa que entran las células, entran las cargas positivas, llevando la carga positiva en la punta del vector y las cargas negativas quedando atrás. Esto significa que si yo pongo aquí un electrodo para medir el voltaje, ese voltaje será positivo, porque estoy enfrentando la carga positiva. Positivo significa simplemente que si este marcador que tengo en mis manos está midiendo esa carga de voltaje, la puedo graficar con tinta. ¿Cómo se graficaba inicialmente? Se ahumaba papel y se ponía una aguja. Entonces, lo que hacía esto, la aguja, era despintar el papel ahumado. Pero solo está describiendo si es positivo o si es negativo. ¿Qué le da la forma a la onda?
si yo le pidiera a ustedes que vinieran y me muevan el pizarrón. Si me mueves el pizarrón, voy a tener esa forma de la onda. Por lo tanto, la forma de la onda es una cuestión muy arbitraria. Y la onda me la puedes mover, porque yo tengo que medir cuánto mide esto. Va a depender de la velocidad a la que ustedes me están moviendo el pizarrón. Y los electroglifos pueden ser movidos. Usualmente son movidos a 25 milímetros por segundo. Lo puedo subir a 50, 100, etcétera, pero usualmente es a 25 milímetros por segundo. Y está diseñado para que 1 centímetro, es decir, 10 milímetros, midan 1 milivoltio. Y por lo tanto, en el electrocardiograma tienen que señalarle cómo está estandarizado el electrocardiograma. Entonces, antes del electro, ustedes van a encontrar una onda así, que usualmente mide 2 cuadrados grandes. Y cada cuadrado grande tiene 5 milímetros, es decir, tiene 5 cuadraditos horizontales y 5 verticales. Por lo tanto, esta estandarización tiene que medir 1 centímetro, 10 milímetros, para que usted pueda confiablemente leer el resto del electrocardiograma. Bien, esto es lo que se va a producir. Pero si yo tomo este electrodo y lo pongo acá, ¿qué onda voy a tener? Miren, empieza aquí siendo positiva y termina acá mirándole el rabito negativo. Por lo tanto, voy a tener una onda bifásica. Es decir, voy a tener una onda que al principio empieza por el isoeléctrico, positiva, negativa. Y es isoeléctrica, porque lo he puesto justo en la mitad. Entonces voy a ver todo este trayecto de esta mitad de la célula positiva. Positiva. Y el resto de la segunda mitad negativa. ¿Verdad? Isoeléctrica. ¿Qué pasaría si yo pongo el electrodo más acasito? Va a ser más negativa, más corto el trayecto de la positividad y por lo tanto será isoeléctrico, poquito positivo, más negativo. Yo empiezo a ver ahora cómo es que yo voy a explicarme un montón de cosas como la que usted me preguntaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo acá atrás? ¿Qué voy a ver? Voy a verlo totalmente negativo, una onda totalmente negativa. Si yo lo pongo un poquito más acá, será más positiva, menos negativa. Sencillo. Sencillo. Digan que sí, porque si no, para adelante va a ser muy difícil. Pero esto tienes que tenerlo perfectamente claro. ¿Cómo es que esto ocurre? Esto ocurre gracias al potencial de acción. Esa injuria eléctrica de la que yo estaba llamando, sí, es cuando se abren justamente los canales rápidos de sodio. Entonces, si yo tengo, imagínense ustedes, esto es 0, estoy en menos 90, estoy por aquí, y aquí se va a producir un ingreso por apertura de los canales rápidos de sodio. Se va a producir el estímulo eléctrico. Ese estímulo eléctrico entró a la célula y cambió la polaridad. Es decir, rápidamente pasa de menos 90 a más 20. Y ese es el potencial de acción. Ese potencial de acción es fase 0. Fase 0. Y corresponde exactamente al QRS del electrocardiograma. Terminó de polarizarse, pero las cosas no pueden quedarse allí.
tiene que volver a polarizarse. ¿Cómo se polariza otra vez? Veamos. Lo que tenemos que hacer es volver a sacar esos iones positivos que entraron a la célula para volver a ser negativo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos eso? Los canales rápidos actúan por compuertas, pero con una extraordinaria facilidad. ¿Por qué? Porque estos canales rápidos tienen a su favor un gradiente químico importante. ¿Cuál es ese gradiente químico? En que la concentración de sodio afuera de la célula es 140, 145 mil equivalentes. Dentro de la célula es 5 mil equivalentes. Tienes un gradiente químico para que se precipite. Pero además tienes un gradiente eléctrico en que afuera es positivo y adentro es negativo. Entonces tienen todos los gradientes a su favor para que se abran las compuertas. ¿Qué significa esta explicación? Que cuesta poco. No tienes que gastar energía, es cuestión de gradientes. Es decir, no te cuesta ATPs, no te cuesta adenosintrifosfatos, no hay gastos calóricos. A tal punto que sí vas a tener que utilizar energía más bien para cerrarlos. Porque si dejaras que el gradiente funcionara, entrara tanto sodio, y el sodio entra con agua, que reventaría la célula porque se hincha. Entonces necesitas esas compuertas frenarlas, y allí es donde gastas algo de energía. Pero ahora, ya depolarizada la célula, hay que volverla a repolarizar. Por lo tanto, ahora necesito sacar iones, ¿verdad? Tengo que sacar iones. Sacar sodio, difícil. ¿Por qué? Dos gradientes. Gradiente químico y gradiente eléctrico. ¿Qué me saco? Potasio. Muy bien. Me saco potasio porque si lo saco tengo un gradiente a favor. Adentro de la célula tengo más concentración de potasio que afuera. Por lo tanto, voy a sacar potasio, los canales de potasio. Y entonces empieza casi de inmediato a regresar a la negatividad y se detiene. Este primer inicio de negatividad se llama la fase 1. Pero luego sigue saliendo los iones positivos más lentamente y forman una meseta, que es la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Muy bien. ¿Qué tiene que ver el calcio? Sí, está muy bien. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es lenta la salida del potasio? Por algunas razones, pero una de ellas es que simultáneamente se abrieron los canales lentos de calcio y empiezas a meter calcio, a sacar potasio, pero estás metiendo otro ion positivo, que es el calcio. Esto se hace lentamente. Los canales lentos de calcio son lentos y el potasio al salir se enlentece por la misma entrada de potasio y otras razones. Esto hace que la fase 2 sea lenta.
Y esta es la fase de la repolarización. Y entonces, si yo tenía aquí el QRS, que es la fase 0, luego viene la repolarización. Pero finalmente ya la repolarización se hace más rápida y se constituye la fase 3. Es decir, van hasta ahora 4 fases. 4 fases. Al terminar la fase 3, nos damos cuenta que necesitamos, por distintas razones, no dejar ese sodio allá adentro. Pero, ¿cómo lo voy a sacar contra gradiente? Necesito la bomba. Entonces, y solo entonces, ahora es cuando empieza a funcionar la bomba de sodio, que sí cuesta ATPs. ¿Qué hace la bomba de sodio? Y mete 2 potasios. Muy bien. Y esto pues es un fenómeno, como hemos conversado, activo, ¿verdad? ¿Para qué metimos calcio? Muy bien, porque ya no necesitamos meter iones positivos, necesitamos hasta la coronilla iones positivos. ¿Para qué meter otro ion positivo? Es porque el calcio va a ser necesario para quitarle el freno a la troponina, tropomiosina, para que se deslicen los puentes que hay entre la actina y la miosina. Pero troponina tiene allí unos puentes que son un freno. Al entrar el calcio se une a ellos, quita el freno y se deslizan y se produce la contracción. Por lo tanto, el calcio va a ser el link, el vínculo, excitabilidad, contractilidad. Para eso entra el calcio. Para eso entra el calcio. ¿Cómo actúa el digital? Bloquea la bomba de sodio y potasio. Excelente. La bomba de sodio-potasio se llama bomba de sodio-potasio o bomba adenocentrifosfatasa. Al bloquearse, se activa un poco más la bomba de calcio, entra más calcio. Y al entrar más calcio, aumenta la contractilidad. Así es como funciona el digital. Pero ahora viene una cuestión importante. Una vez que se produjo aquí la bomba, obviamente esto fue el ST, y con la fase 3 termina la onda T. Ahora tengo todo el complejo, pero el QRS es fase 0. El ST-T es 1, 2, 3 de la potencial de acción. Sí está claro. Ahora bien, aquí va a empezar la fase 4 del potencial de acción. Quiero que reflexionen sobre esto. Sí, queda clarísimo y ya aprendí por qué razón se depolariza la célula. Porque se precipita sodio dentro de la célula a través de los canales rápidos de sodio. Ya aprendí eso. ¿Pero qué hace que se precipite? Porque obviamente esto es lo que va a marcar la frecuencia cardíaca. Significa que si tengo 60 por minuto, cada segundo se están abriendo los canales. ¿Por qué se abre cada segundo? ¿Por qué se abre cada 1000 milisegundos y no cada 500 milisegundos? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Qué hace que se abra en ese momento? O lo reflexionan, o si ya lo escucharon, o alguien ya se los enseñó en fisiología, o hablando de cardiología, díganmelo. ¿Se les ocurre una razón? ¿Recuerdan una razón? ¿Cómo? El periodo refractario ya pasó. El periodo refractario es el
1, 2, 3. Ese es el periodo refractario. Vamos a ver. El nodo tiene el potencial en menos 60. Muy bien. ¿Qué me decías? Los nodos tienen el potencial más, el umbral más en menos 60. Muy bien. No hay Vamos a ver. El nódulo sinusal tiene una manera diferente de excitación. Muy bien. Combinemos esas dos respuestas. Significa que para que se abran los canales de sodio, necesito un umbral. Y ese umbral no es menos 90. Ese umbral es menos 60. Es decir, yo necesito una fase 4 que de verdad empiece al terminar el periodo refractario en menos 90, pero que vaya en diástole subiendo hasta llegar a menos 60. Y entonces se abren los canales. Miren esto. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de producir una depolarización diastólica. Miren eso. Quiere decir que la depolarización no es solamente sistólica, donde se produce el QRS, la fase 0. Significa que yo también tengo una depolarización diastólica, que es la fase 4, en la cual la disminución de la negatividad es más lenta. Y va a ocurrir, en primer lugar, porque después de la bomba sigue entrando sodio lentamente y sigue saliendo potasio, iones positivos. Pero el potasio aquí juega un rol importante. Sale, pero cada vez menos. Y si sale cada vez menos, hay chances de que pasando el tiempo se va haciendo menos negativo, hasta que llegue a ser menos 60. Cuando llega a ese umbral, se abren los canales rápidos. Y ese momento se dispara. Pero, esto es lo que decía Juan José. Sí, pero es que esta depolarización diastólica no es igual para todo el tejido de conducción cardíaco. Y eso es lo que con esto vamos a terminar el día de hoy. Yo tengo en la unión de vena cava superior con aurícula izquierda, nódulo sinusal, 3 ramas, nodo AV o nodo de Ashoff-Tavara, rama derecha, rama izquierda, con 2 ramas, antero superior, posterior inferior. Muy bien. Si yo tengo que analizar el potencial de acción de cada uno de estos, lo que yo voy a hacer es encontrar que no todos son iguales. Y entonces cuando tengo que analizar nódulo sinusal, yo voy a encontrar que tiene una fase 0, no tengo fase 1, una fase 2 muy corta, fase 3, y tengo una fase 4 muy empinada. Cuando voy a ver nódulo atrioventricular, voy a encontrar parecido a algo de 1 y tengo una fase 4 menos empinada que el nódulo sinusal. Cuando me voy a aurículas, voy a encontrar algo parecido, pero con una fase 4 menor que el nodo atrioventricular. Y cuando me voy a las ramas inferiores y a Purkinje, es cuando yo voy a encontrar característicamente esto, con una fase 4 muy plana.
Ahora me vengo a explicar yo por qué el nódulo sinusal es el nódulo marcapaso, porque tiene una fase 4 más empinada. Por lo tanto, es el que primero llega al threshold de menos 60. Por eso es que el nódulo sinusal es marcapaso. Es el primero en llegar. Y una vez que se produce la depolarización en nódulo sinusal, una vez que se produce eso, se conduce a través de las 3 vías de las aurículas, nódulo atrioventricular, y va hasta los ventrículos. Cuando yo tengo una bradicardia sinusal, lo que ha pasado es que la fase 4 se ha horizontalizado. Puedo llegar a tener escapes. A Dios gracias. Porque si se me pone muy lento el nódulo sinusal, de inmediato el nódulo Ashoft-Tavara llega a 60. Y llega a menos 60 usualmente a una frecuencia de 40 por minuto. Cuando yo sé esto, ya estoy a un paso de saber alguna farmacología de las arritmias. Así como supe ya lo que es el digital, acá yo voy a explicarme muchísimas cosas. ¿Qué es lo que me puede provocar arritmias? Las arritmias pueden ser, ya estudiaron ustedes esto, las arritmias son por fármaco. Falta de volumen. A ver, estamos hablando de arritmia como un fenómeno eléctrico. ¿Por? Oh, esto lo estudiaron ustedes en farmacología. Por activación de un foco ectópico. Muy bien. Es decir, yo voy a tener arritmias por aumento del automatismo o por un bloqueo. O por un bloqueo en la conducción, lo cual produce fenómeno de reentrada. Esto que yo me lo aprendí de memoria, ahora me lo voy a aprender más inteligentemente. ¿Qué significa aumento del automatismo? Aquí, ahí está. ¿Qué es? ¿Cómo? La disminución de potencia de tensión para que se active mucho más rápido. Mira, está clarísimo ahí. ¿Qué significa aumento del automatismo? A ver, si yo tengo un extrasístole ventricular por aumento del automatismo, ¿qué quiero decir? Muy bien. Es decir, significa que en el ventrículo tengo una fase 4 más parada. Y por lo tanto, llegó antes al umbral de menos 60, antes que el nódulo sinusal. Y por lo tanto, depolarizó ventrículo antes. Entonces, por aumento del automatismo, yo puedo tener extrasístoles o arritmias ventriculares. Significa que la fase 4 en ventrículos es más rápida. Si tengo extrasístoles supraventriculares de nodo AB, significa que es en nodo AB donde se paró la fase 4. Si es auricular, es entonces donde ocurrió. Esto es por aumento del automatismo. Extrasístoles por aumento del automatismo, ventriculares, auriculares, supraventriculares, de nodo AB, etc. ¿Cuál es la forma de los extrasístoles? Ya lo veremos, pero este es el concepto que tiene que ir grabado, así como marcar un caballo, tiene que estar aquí grabado en sus cabezas. Ahora veamos, a ver, quiere decir que cuando yo voy a usar un antiarrítmico, quiero usar un antiarrítmico que me deprima fase 4. Bien, pero yo puedo tener
puedo tener una arritmia por trastornos de conducción, por bloqueo de conducción. Imagínense que yo tengo un corazón y se me produjo aquí un infarto. Se produce un infarto, allí significa que cuando aquí conduce, voy a hacer una microscopía de Purkinje. Significa que esto que empezó en uno de los centrales se estaba transmitiendo y aquí llega por la rama izquierda, está llegando de esta manera. Y se distribuye todo el corazón. ¿Qué va a pasar ahora cuando esto ocurrió? Cuando esto ocurrió, lo que pasó es que la repolarización se retardó y el potencial de acción se hizo más ancho. Uno, dos y tres se hicieron enormes. Ahora observemos qué es lo que puede pasar. Quiere decir que yo voy a tener aquí un bloqueo. Esto es esto. Esto está ocurriendo aquí. Entonces significa que para acá condujo muy bien, aquí se bloqueó, ya no condujo. Pero el resto siguió conduciendo bien. ¿Cómo se va a depolarizar esta parte del corazón? Viene desde acá. Aquí no pudo pasar, vino desde acá, desde otras. Y entran a esta terminación, el tejido de conducción. Y cuando entran, esto ya pasó. Y por lo tanto, ya no hay bloqueo. El bloqueo solo fue unidireccional, ya pasó y lo reentró. De atrás hacia adelante. Hizo una reentrada. Y esa es una arritmia por reentrada. Entonces tengo arritmias por aumento del automatismo y arritmias por reentrada, que significa un bloqueo. Significa un bloqueo del potencial de acción, que se hizo más ancho. Y al hacerse más ancho, produjo un bloqueo unidireccional, que duró solamente un momento. Después ya pasó y el mismo impulso eléctrico que pasó por las vías normales ahora reentran desde atrás y producen un circuito de reentrada. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces quiere decir que esto, ¿cómo lo puedo tratar yo? Lo puedo tratar con un medicamento, un fármaco que estreche el potencial de acción. Eso es la silocaína, la lidocaína. Eso es la difenilidantoína sódica. Pero ojo, yo puedo hacer otra cosa. Como tenía un bloqueo unidireccional, yo puedo hacer un bloqueo bidireccional. Lo hago más largo para que siga bloqueado y ya no pueda ser reentrado por abajo. ¿Sí está claro? Eso es la quinidina. Eso es el Pronestil, la procainamida. Lo hace un poco la mevarona, pero la mevarona entra en otra clasificación. Cuando vayan ustedes a repasar, porque esto estoy seguro que ya se los enseñaron, esta es la clasificación de los antiarrítmicos de Vaughan-Williams. Vaughan-Williams.
4 antiarrítmicos típicos. He hablado del 1, que es 1A, 1B y 1C. El 1A es el que acorta el potencial de acción, 1B es el que lo alarga, y hay un 1C que fue estudiado hace unos años en infarto de miocardio y fue resultados muy negativos. Ese estudio, que se hizo muy famoso, sirvió para que usáramos antiarrítmicos solo cuando es absolutamente necesario porque pudiera aumentar mortalidad. Luego de eso tienes clase 2, clase 3 y clase 4, donde entran los betabloqueantes, entra la amiodarona, entran los calcioantagonistas. Bien, eso es parte fisiopatológica. Luego, en su momento en que veamos esto, veremos cuál es el abordaje probabilístico de esto que hemos visto. Nos vemos el día martes.